Malformaciones del sistema nervioso. Integrantes: Sergio Murillo, Roxana Peñuela, Daniela Pérez, Beatriz Velázquez, Viviana Viveros y Natalie Yepes. A continuación se presenta la explicación de las anomalías más comunes del sistema nervioso central, reveladas por resonancia magnética fetal. Esto se hace de una manera cronológica, teniendo en cuenta la edad de gestación y con el apoyo de imágenes de resonancia magnética. La frecuencia de los defectos de desarrollo va desde el 2% al 3% de todos los fetos. El 30% de los casos de desarrollo anormal del feto están relacionados con trastornos genéticos. Las anomalías congénitas son los trastornos más graves del sistema nervioso central. Representan 40% de las muertes de todos los niños en el primer año de vida, y en los supervivientes causa una variedad de trastornos neurológicos, retardo mental o epilepsia resistente a fármacos. La resonancia magnética es el método más común conocido para imágenes del cerebro y las estructuras de la columna vertebral. Después de años de experimentación, la resonancia magnética se introdujo para la detección de anormalidades fetales. La principal indicación para llevar a cabo la resonancia magnética fetal es la sospecha de anomalías del sistema nervioso central. Malformaciones del sistema nervioso central se observan aproximadamente el 3% de todos los recién nacidos. Las anomalías casi siempre están relacionadas con la migración neuronal inadecuada, lesiones isquémicas, hemorragia intracerebral y hernias. Con la resonancia magnética se puede llevar a neurocirugía para la corrección de las anormalidades, como efectos de la fosa craneal, malformaciones del cuerpo calloso, en la evolución de anomalías complejas del cerebro y la columna vertebral. Detección para los espacios de dilatación del fluido cerebral, los tumores cerebrales y la columna vertebral y el grado de displasia cortical. El desarrollo del sistema nervioso central es un proceso complejo que puede ser interrumpido por muchos factores extrínsecos o por determinación genética. Desarrollo fetal. Primera etapa, inducción notocordal. Sobre la base de las sucesivas fases de formación y maduración del sistema nervioso central, se ha hecho una clasificación de las anormalidades, la cual tiene en cuenta la edad del embarazo. Primero, durante el periodo de la neurulación primaria y secundaria, es decir, las primeras 4 a 5 semanas de gestación, se forma el tubo neural, la notocorda, la columna vertebral y el cráneo. Las malformaciones que ocurren en este periodo se denominan anormalidades de la inducción dorsal. Segunda etapa, las tres vesículas primarias. Durante el próximo periodo de organogénesis, entre quinto y décima semana de gestación, el tubo neural se divide en tres vesículas neurales que forman partes del cerebro, principalmente el cerebro anterior. Las estructuras de la cara, las vesículas de los ojos y el rinencéfalo. El lumen del tubo neuronal da lugar a estructuras del sistema ventricular. Las lesiones del sistema nervioso central se acompañan de defectos del esqueleto facial. Todas las anomalías observadas en esta etapa se llaman las anomalías de inducción abdominales. Tercera etapa, neuroblastos. La siguiente fase del desarrollo del sistema nervioso central es el periodo entre quinta y cuarta semana del mes de edad gestacional, cuando tiene lugar un proceso de división y diferenciación de los neuroblastos y de la matriz germinal, así como el desarrollo del líquido cefalorraquídeo. Comenzaremos con las anormalidades de inducción dorsal. Anencefalia. La anencefalia es una patología congénita que se caracteriza por ausencia de la bóveda craneana y el cerebro, a que puede existir un remanente del tejido cerebral y una pobre formación del cráneo. La parte posterior del cráneo aparece sin cerrar y es posible, además, que falten huesos en las regiones laterales y anteriores de la cabeza. Los globos oculares suelen estar protuidos debido a un incompleto desarrollo de los huesos que constituyen la órbita. En general, la porción inferior de la cara está normalmente desarrollada, aunque se acompaña en algunas ocasiones de palar hendido y labio leporino. Durante el embarazo, el encéfalo y la columna vertebral comienzan a desarrollarse en forma de un plato plano de células que se enrolla para formar un tubo llamado tubo neural. Si la totalidad o parte de este tubo no se cierra, se produce lo que se llama defecto del tubo neural abierto. Esta abertura queda expuesta el 80% de los casos, o se cubre con hueso o piel el 20% de los casos. La anencefalia se presenta cuando el tubo neural no se cierra en la base del cráneo. Estas anomalías tienen su origen en una combinación de genes heredados de ambos padres, que se suma a distintos factores ambientales. Debido a esto, se las considera rasgos hereditarios multifactoriales.
Entre las causas que pueden provocar anomalías congénitas del sistema nervioso central, se citan algunas sin todavía tener una precisión de su acción. Y así tenemos estas: el alcohol, antiepilépticos, como el ácido valproico y la carbamazepina, la diabetes, desechos tóxicos, el ácido fólico y cobalamina o B12. El medio ambiente, alteraciones cromosómicas y suero familiar, la radiación, el metilmercurio, el plomo. El diagnóstico de la anencefalia puede realizarse durante el embarazo o mediante el examen físico del recién nacido. La cabeza del bebé presenta un aspecto aplanado debido al desarrollo anormal del encéfalo y a la ausencia de los huesos del cráneo. Los exámenes de diagnóstico que se realizan durante el embarazo para detectar a los fetos con anencefalia incluyen los siguientes: alfa-fetoproteína. Los niveles anormales de la alfa-fetoproteína pueden indicar la presencia de defectos encefálicos o de la médula espinal o trastornos cromosómicos. La ecografía y la amniocentesis, que da el diagnóstico definitivo, preciso y seguro, se realiza a partir de las 12 a 13 semanas de la gestación con la ayuda de la técnica ecográfica. Normalmente, durante el primer mes de un embarazo, los dos lados de la columna vertebral se unen para cubrir la médula espinal, los nervios raquídeos y las meninges. La espina bífida se refiere a cualquier defecto congénito que involucra cierre incompleto de la columna vertebral. El mielomeningocele es el tipo más común de espina bífida. Es una anomalía del tubo neural en la cual los huesos de la columna no se forman completamente, lo que da como resultado un conducto raquídeo incompleto. Esto hace que la médula espinal y las meninges protruyan de la espalda del niño. El mielomeningocele puede afectar hasta 1 de cada 800 bebés. También se pueden presentar otros trastornos congénitos o efectos de nacimiento en un niño con mielomeningocele. La hidrocefalia puede afectar hasta el 90% de los niños con mielomeningocele. Igualmente, se pueden observar otros trastornos de la médula espinal o el sistema músculo-esquelético, incluyendo siringomielía y dislocación de la cadera. La causa del mielomeningocele es desconocida. Sin embargo, se cree que los bajos niveles del ácido fólico en el organismo de una mujer antes y durante el comienzo del embarazo juegan un papel en este tipo de defecto congénito. La vitamina ácido fólico o folato es importante para el desarrollo del cerebro y la médula espinal. De igual manera, si un niño nace con mielomeningocele, los futuros niños de esa familia corren un riesgo más alto que el resto de la población general. Sin embargo, en muchos casos no hay conexión con la familia. Algunos han planteado la teoría de que un virus puede jugar un papel, debido a que hay una tasa mayor de esta afección en niños que nacen a comienzos del invierno. Las investigaciones también señalan posibles factores ambientales como la radiación. Un recién nacido puede presentar un saco que sobresale de la mitad a la parte baja de la espalda. El médico no puede ver a través del saco cuando proyecta una luz por detrás. Entre los síntomas abarcan pérdida del control de esfínteres, falta de sensibilidad parcial o total, parálisis total o parcial de las piernas, debilidad en las caderas, las piernas o los pies de un recién nacido. Puede abarcar también pies o piernas anormales, como un pie zambo, acumulación de líquido dentro del cráneo, hidrocefalia, pelo en la parte posterior de la pelvis llamada área sacra, depresión del área sacra. La evaluación prenatal puede ayudar a diagnosticar esta afección. Durante el segundo trimestre, las mujeres embarazadas pueden hacerse un examen de sangre llamado prueba de detección cuádruple. Este examen detecta mielomeningocele, síndrome de Down y otras enfermedades congénitas en el bebé. La mayoría de las mujeres que llevan en su vientre un bebé con espina bífida tendrán niveles más altos de lo normal de una proteína llamada alfa-fetoproteína materna. Si la prueba de detección cuádruple es positiva, se necesitan exámenes adicionales para confirmar el diagnóstico. Dichos exámenes pueden ser ecografía del embarazo, amniocentesis. El mielomeningocele se puede observar después de que el niño nace. Una evaluación neurológica puede mostrar que tiene pérdida de las funciones relacionadas con los nervios por debajo del defecto. Por ejemplo, el hecho de observar cómo responde el bebé a los pinchazos en diversos lugares puede revelar dónde puede percibir las sensaciones. Los exámenes realizados en el bebé después del nacimiento pueden comprender radiografías, ecografías, tomografía computerizada o resonancia magnética del área de la columna.
Anormalidades de inducción ventral. Se dan entre la quinta y décima semana de gestación, durante la división del tubo neural que llegará a formar tres vesículas que harán parte de estructuras como cerebro, cara, ojo y rinoencéfalo. Las lesiones del sistema nervioso central estarán acompañadas de defectos en cráneo y esqueleto facial, incluyendo palatosquisis, ganastosquisis, malformaciones nasales, hipertelorismo, hipotelorismo y micrognasia. La macroglasia y microptalmia son menos comunes. Clínicamente, los bebés con este tipo de holoprosencefalia son los que tienen más deformidades faciales y pueden ser tan severas que causan aborto espontáneo o la muerte en útero. En prosencéfalo univentricular es común ver holoprosencefalias, displasias sectoópticas, defectos en velum pellucidum y fornix, aplasia e hipoplasia del cerebro. El síndrome de Dunning-Walker es uno de los más comunes entre malformaciones cerebrales. Hay varios tipos de holoprosencefalias, siendo la más común en la clínica la holoprosencefalia alobar y otra común es la holoprosencefalia semilobar. Holoprosencefalia lobar es la más grave y común. Aparece en 2/3 de los casos. El cerebro, los ventrículos cerebrales y el cerebro presentan malformaciones, debido a que no se da la diferenciación de estructuras cerebrales, por lo cual puede que no se formen el lóbulo frontal y el temporal, además de los hemisferios. La encefalopatía es muy profunda y suele estar acompañada de microcefalia y alteraciones en la parte media de la cara, llegando a afectar el paladar, la nariz y la zona interocular, la cual, en los casos más extremos, puede llegar a la ciclopía con incompatibilidad para una larga supervivencia. Clínicamente, los bebés con este tipo de holoprosencefalia son los que tienen más deformidades faciales y pueden ser tan severas que causan aborto espontáneo o la muerte en útero. Este tipo de holoprosencefalia es fácil de diagnosticar mediante sonografías e imágenes de resonancia magnética. La holoprosencefalia semilobar se da en la cuarta parte de los afectados. El cerebro se presentará parcialmente dividido. Habrá una fisura interhemisférica incompleta en la zona posterior, haciendo que los lóbulos y los cuernos solo tengan alteraciones leves. Puede verse la fusión hemisférica en la zona anterior cerebral y el aspecto normal o casi normal de las estructuras de la mitad posterior del cerebro. Las estructuras olfatorias pueden estar formadas en algunos casos, pero no en todos. Se presenta como anormalidades de menor grado que pueden ser visualizadas gracias a la resonancia magnética, ante lo cual serán visibles fragmentos dorsales de la fisura longitudinal y la hoz del cerebro parcialmente desarrollada. Anormalidades de la división y diferenciación celular. Entre la quinta semana y el cuarto mes de gestación ocurre un proceso de división y diferenciación del neuroblasto, la matriz germinal y el líquido cefalorraquídeo. Los defectos congénitos del encéfalo pueden deberse a alteraciones en la morfogénesis o en la histogénesis del tejido nervioso, o bien ser el resultado de alteraciones del desarrollo en estructuras asociadas, notocorda, somitas, mesénquima y cráneo. Los defectos congénitos más comunes podemos encontrar microcefalia, macrocefalia, neurofibromatosis, angiomatosis, tumores, entre otros. Vamos a hablar de la microcefalia y la macrocefalia. La microcefalia se caracteriza porque la bóveda craneal y el encéfalo son pequeños, pero la cara tiene un tamaño normal. Él es un lactante con microcefalia, en el que se puede observar la típica cara del tamaño normal y el neurocráneo pequeño. Generalmente, este efecto se asocia con retraso mental, ya que el encéfalo se desarrolla de manera insuficiente. La causa de la alteración es variable, puede ser genética, autosómica recesiva o causada por problemas prenatales, tales como una infección o exposición a drogas o a otros teratógenos. Asimismo, la exposición a radiación durante las primeras fases del desarrollo puede producir microcefalia. La microcefalia se puede tratar durante la fase intrauterina mediante la ecografía realizada a lo largo de la gestación. La macrocefalia es un defecto donde la circunferencia de la cabeza excede el tamaño normal. Esto se puede generar por un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo. En consecuencia, hay una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular encefálico. Esta macrocefalia se llama más específicamente hidrocefalia.
Aquí podemos observar un lactante con macrocefalia y paladar hendido bilateral. La hidrocefalia se debe a alteraciones en la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo, y en casos infrecuentes al incremento de la producción de líquido cefalorraquídeo por parte del adenoma del plexo coroideo, como un tumor benigno. La alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo se debe a menudo a estenosis congénita del acueducto. Esta impide que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales y tercero pasen al cuarto ventrículo y desde ese al espacio subaracnoideo, donde sería reabsorbido. En consecuencia, se acumula el líquido en los ventrículos laterales y aumenta la presión sobre el cerebro y los huesos del cráneo. Dado que todavía no se han fusionado las suturas craneanas, estas se ensanchan a medida que la cabeza aumenta de tamaño. En estas imágenes se pueden observar el cerebro de un niño de 10 años de edad que había presentado hidrocefalia durante la fase intrauterina a consecuencia de la estenosis del acueducto. En esta imagen se puede observar una resonancia magnética con demostración de la estenosis congénita del acueducto cerebral. También se puede observar el aumento de tamaño de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. El líquido cefalorraquídeo aparece brillante y también se puede ver un importante vacío de flujo en el acueducto cerebral. En esta imagen de resonancia magnética fetal se puede observar que el feto presenta macrocefalia por su amplio diámetro fronto-occipital del cráneo, que son las flechas blancas. La macrocefalia sin la hidrocefalia o dilatación del espacio subaracnoideo es sinónimo de la megalencefalia. Defectos en la migración celular. Estos comprenden los trastornos de la fase de migración celular que tienen lugar entre la semana cuarta y la semana 20 de la vida fetal. La migración neuronal se produce a lo largo de las fibras gliales de la capa germinal de la superficie del cerebro. Durante y después de ese tiempo, los surcos, las circunvoluciones, comisura cerebral y la corteza cerebral se forman. Las malformaciones más frecuentes, secundarias a la migración neuronal anormal, incluyen agiria, lisencefalía, microgiria y poligiria, la gris heteropatía, el desplazamiento, la genesia del cuerpo calloso o la disgenesia cerebral y la hendidura cerebral. Polimicrogiria. El cuadro clínico es variable según la localización, puesto que puede ser polimicrogiria bilateral frontal, polimicrogiria frontoparietal bilateral, polimicrogiria perisilviana bilateral, parieto-occipital bilateral, bilateral generalizada o unilateral. Aunque de forma característica y en la gran mayoría de los casos consta de retraso psicomotor y epilepsia. Las alteraciones embriológicas incluyen la migración neuronal. Es un proceso dinámico que inicia desde la quinta semana de gestación, cuando aparece la vesícula telencefálica. Se encuentra precedido por la primera fase del desarrollo cortical, en la cual se da la proliferación y diferenciación inicial de los precursores neuronales y gliales, dispuestos en la región periventricular sin mostrar organización específica. Posteriormente, se desplazan a la placa cortical, migrando de manera radial, como lo hace la mayoría de las neuronas. Esos fenómenos están dirigidos por un importante grupo de células denominadas glía radiada, las cuales funcionan como sostén y guía para la corteza y ubicación de las neuronas. Gran parte de la migración neuronal es completada hacia la semana 22 de gestación. Sin embargo, esta culmina en la etapa postnatal. Por ende, la interrupción radial de la migración de las neuronas en esta patología se da a finales de la fase de migración celular, la diferenciación de la corteza y la organización. Morfología. Macroscópicamente aparece como una superficie cortical irregular, formada por un patrón de giros normal de la superficie del cerebro. Esta se sustituye por un número excesivo de pequeñas circunvoluciones fusionadas, separadas por surcos poco profundos, y laminación cortical anormal. Microscópicamente, las neuronas alcanzan la corteza, pero no forman capas corticales de forma normal. Se acompañan de microcefalia. Esquisencefalia. Se caracteriza por un defecto congénito del espesor del folículo cerebral, que puede ser unilateral, asimétrico o bilateral, o simétrica.
Se caracterizan porque los bordes se pueden comunicar en el caso de los labios abiertos o no en el caso de los labios cerrados con el sistema ventricular. Esta se encuentra llena de células de sustancia gris y a menudo acompañadas por polimicrogiría, heterotopía, agenesia del cuerpo calloso, agenesia del pelo pelúcido o hipoplasia de los nervios ópticos. Una muestra de esto es lo que podemos apreciar en esta imagen, donde vemos un TAC de un paciente con un caso de esquizocefalia del labio abierto con agenesia del septum pelúcido. Morfología. No existe una zona particular de ubicación de las hendiduras, las cuales pueden variar de un paciente a otro. Patcar y Cole encontraron que el lóbulo más comprometido era el parietal, en el 72% de los casos, seguido por el frontal, en el 55%, el temporal, en el 22% y el occipital, en el 11%. También se puede emplear una clasificación imaginológica, que tiene buena correlación con la presentación clínica, como podemos ver en la figura número 1 y en la figura número 2. Es la siguiente. Tipo A, unilateral de labio cerrado. Tipo B, bilateral de labio cerrado. Tipo C, unilateral de labio abierto. Y tipo D, bilateral de labio abierto. Alteraciones embriológicas. Una de las hipótesis más aceptadas en la actualidad del por qué ocurre este efecto en la genética es por una mutación puntual en el cromosoma 10q26.1, donde se encuentra el gen del desarrollo HOMBOX-EMS-X2, que se encarga de la configuración del sistema nervioso central y del tracto urogenital. Las mutaciones de dicho gen pueden ser de novo o familiares. Las infecciones durante la gestación, específicamente las debidas a citomegalovirus, están relacionadas con malformaciones del sistema nervioso central y se ha observado que esta infección viral está asociada con alteraciones vasculares. La etapa de migración neuronal ocurre entre el tercero y quinto mes de gestación y es susceptible de ser afectada por malformaciones anterovenosas, hemorrágicas y trombosis. Anormalidades de la mielinización. Desde el tercer trimestre del embarazo hasta los 2 años de edad se pueden producir anormalidades concernientes a la mielinización, las cuales pueden ser acelerar este proceso, retardar el mismo o la desmielinización. Dichas anormalidades pueden generar desórdenes de transmisión nerviosa o metabolismo anormal del tejido nervioso, como la leucodistrofia metacromática. Un ejemplo de este tipo son las leucodistrofias, que generan problemas de movimiento, habla, vista, audición, desarrollo mental y físico. De acuerdo a la normalidad y el tipo, varía la intensidad de los problemas o síntomas del paciente. Son de carácter hereditario. Por otra parte, las leucodistrofias pueden clasificarse en diferentes categorías. Las leucodistrofias del grupo de las enfermedades peroxisomales, del grupo de las enfermedades lisosomales, de tipo cavitarias, hipomelinizantes, no clasificadas o indeterminadas. En la imagen del lado izquierdo, las manchas blancas corresponden a áreas afectadas por la enfermedad, es decir, que en dichas áreas no hay una correcta formación de mielina, y si eso no ocurre, hay problemas de neuroconducción, afectando la parte motriz, visión, desarrollo mental, etc. En la imagen de la derecha, podemos observar una atrofia. Efectos de los factores intrínsecos. Los más frecuentes factores infecciosos, parte de los intrínsecos, se presentan durante la gestación. Son el Toxoplasma gondii y el citomegalovirus. Cuando estos dos factores se adquieren durante el embarazo, ponen en riesgo diversos procesos embrionarios, entre ellos la formación del sistema nervioso central. Como resultado de ello, se generan patologías y defectos del sistema nervioso central. Con el citomegalovirus, este pertenece a la familia de los herpes virus, más específicamente a la subfamilia Beta herpes vineranae. En el Toxoplasma gondii, corresponde a una especie de protozoo parásito causante de la toxoplasmosis. Este virus produce un aumento en el tamaño de las células infectadas, de ahí su nombre. Es de vital gravedad adquirirlo en el embarazo, ya que puede causar hidrocefalia, lesiones isquémicas y calcificaciones cerebrales, además de inflamación de la retina, ictericia, esplenomegalia y hepatomegalia, bajo peso al nacer, entre otras complicaciones clínicas. Las imágenes corresponden a corte transversal y sagital.
donde se observa adelgazamiento del cuerpo calloso y dilatación de los ventrículos laterales, hemorragia intraventricular en asta posterior del ventrículo izquierdo, focos de hiperseñal en la sustancia blanca periventricular en relación con probable leucomalacia. Toxoplasmosis congénita. Tiene gran importancia al adquirirlo en el embarazo, puesto que genera daños en los procesos embrionarios y por ende en la salud del feto, con riesgo de muerte. Este parásito puede producir atrofia cerebral, calcificaciones paraperiventriculares, microcefalias y ventriculomegalias. En la imagen de la izquierda podemos ver una tomografía tomada a los 3 días de nacido. Se aprecia la dilatación ventricular en todo el sistema, así como calcificaciones corticales y en las regiones periventriculares. A la derecha, la imagen corresponde a una tomografía tomada a los 3 meses de nacido, observándose importantes dilataciones ventriculares, con pérdida de la arquitectura normal de la región frontal derecha. Adicionalmente, se observan calcificaciones principalmente en las regiones frontales y parietales. Conclusión. La ecografía es el método más usado para evaluar malformaciones prenatales. No siempre proporciona información suficiente para el diagnóstico correcto de las anormalidades prenatales, especialmente las del sistema nervioso central, como por ejemplo las anormalidades que han sido presentadas durante este video. Las imágenes por resonancia magnética fetal son una valiosa herramienta de imagen para la confirmación, la realización y la correlación de los hallazgos ecográficos. La resonancia magnética fetal ha demostrado su valor en la evaluación de las patologías del sistema nervioso central, especialmente malformaciones de la línea media y la fosa posterior. El papel de la resonancia magnética no es solo confirmar o descartar posibles lesiones, sino también definir en toda su extensión, ayudando en su caracterización de las anormalidades.